One Shot. El poder prohibido y la ira del Jinchuriki. Se podía ver como una batalla se desataba. Los combatientes era un gnomo modificado de combate que luchaba contra un Saiyajin que desprendía un ki monstruoso. Su apariencia era demoníaca a la vez que no tenía ninguna herida en su cuerpo, pero antes de seguir debemos volver de cómo ocurrió todo esto. Flashback. Se podía ver cómo en el campo aparecía un portal saliendo Saiko junto a su esposa Momo Yaoyorozu y su hija Eri que era una bebé. Saiko. Bien, aquí debe de ser el lugar de Matrix, lo decía al ver el lugar que era el campo de entrenamiento en el río. Momo. Cariño, creo que se acerca alguien. Lo decía al ver cómo las gemelas Rem y Ram lo habían encontrado en el lugar. Ram. Hola, ustedes deben de ser amigos del señor Matrix, ¿verdad? Momo. Si lo somos, ya que recibimos la invitación de él para estar en la reacción. Rem. Entiendo, pero ¿por qué aparecieron aquí y no en su oficina? Ya que la mayoría de sus invitados siempre aparecen en la oficina. Saiko. Bueno, pues yo, creo que me equivoqué en las coordenadas del portal. Lo decía mientras se rascaba la cabeza. Ram. Bueno, no eres el único, ya que el jefe se equivoca la mayor parte del tiempo. Una vez abrió un portal después de cumplir con su misión, pero cuando volvió ese mismo portal estaba muy cerca del agua, lo cual terminó todo mojado. Lo decía a la vez que la pequeña Eri se veía. Momo. Creo que la pequeña se divierte de escuchar eso, ¿verdad, pequeña? Lo decía mientras que la bebé sonreía. Rem. No cabe duda que la hija del señor Saiko y la señorita Momo es muy adorable, lo decía mientras que la bebé trataba de sujetar la mano de la peli azul con sus manitas pequeñas. Saiko. Jeje, gracias, aunque solo llamémen solo Saiko ya que reconozco que son buenas personas. Ram. Bueno, será mejor llevarlos con el jefe, ya que de seguro habrá terminado de reaccionar. Momo. ¿Qué? Pero pensé que nos estaría esperando para la reacción. Rem. Ahora que lo dice señorita Momo, su llegada era hasta mañana, pero como han llegado antes será mejor que se queden hasta entonces. Siempre hay habitaciones para los invitados, lo decía a la vez que la pareja agradecían a las gemelas. En otra parte en los pasillos el grupo de villanos dirigido por el Dr. Garaki buscaban por las puertas misteriosas en busca de algo que sea de utilidad. Dr. Garaki. Rápido. Asegúrense de buscar cosas útiles para All for One, lo decía a la vez que los villanos afirmaban lo dicho. Villano 1. ¿Y qué se supone que estamos buscando? Villano 2. Cualquier cosa poderosa. Recuerda que ese tonto rubio es un vigilante, de seguro tendrá algún tipo de arma de otro mundo o algo. Villano 3. Aún así, debemos de tener cuidado de no encontrarnos con algunos de sus asistentes o con los héroes, porque si no estamos perdidos. Villano 4. No te preocupes por eso, somos como 20 personas con quirks poderosos, podremos con ellos, lo decía a la vez que seguían buscando. Dr. Garaki. Bien, en este no hay nada útil, sigamos con este, se decía a sí mismo al ver otra puerta que lo llevaba a un almacén enorme. Dr. Garaki. ¿Un almacén? Veamos qué hay aquí. Así el científico buscó en todas partes, pero no encontró nada de utilidad, solo había viejos documentos de misiones completada, información de cosas sobrenaturales entre otras cosas, hasta que encontró un cofre distintos a los demás. Dr. Garaki. Este es el último, solo espero que tenga algo útil para el jefe, lo decía mientras que adentro encontró dentro del cofre varios ramen instantáneos. Dr. Garaki. ¿En serio? Solo ramen instantáneo. Edición limitada, sabor ultra sabroso, pero qué porquería es esta, lo decía a la vez que destruía los tazones con su ira, así saliendo de la habitación. Villano 11. Doctor, lo encontramos. Dr. Garaki. Bien hecho, vamos, tenemos que darnos prisa, lo decía al ver que la puerta tenía varias tabletas con código. Villano 12. Como verá, ya tratamos todos los códigos posible, pero ninguno resultó ser, así que tenemos dos teorías. La primera es que cada código son distinta a la otra, que nos llevaría mucho más tiempo en abrir, y la segunda usar código binarios hasta encontrar el correcto. Dr. Garaki. Son buenas teorías, pero no tenemos tiempo para eso, solo queda abrirla a la fuerza mientras que yo veré si puedo encontrar el código correcto, lo decía a la vez que todos trataban a abrir las puertas. En otra parte en los pasillos, Sdead junto a Akame caminaban hacia la cocina, pero se encontraron con los invitados de Matix. Akame. ¿Eh? Pero si es Saiko, Momo y la pequeña Eri, lo decía emocionada de ver al guerrero que lo había ayudado en su mundo anteriormente. Nota.
Gente, para que sepan a lo que me refiero, vayan a ver el one shot de Saiko, allí se explica de mejor manera. Fin de nota. Saiko. Hola Akame, ha pasado tiempo, lo decía al ver a la chica. Akame. Claro, y veo que estás con tu familia, le decía al ver a su esposa y a su hija. Es Deat. Así que tú eres Saiko, ¿verdad? Saiko. Claro que sí, ¿eh? Es Deat. Lo deco sorprendida de ver a la peli azul que se sacrificó. Es Deat. Parece que mi cariño lo describió tal como lo dijo, lo decía a la vez que sonreía. Saiko. ¿Cómo lo describió? ¿Y cómo me describió? Es Deat. Un Saiyajin distinto a los demás, con un nivel de poder asombroso entre otro. Por cierto, sé que trataste de ayudar a mi variante y de verdad te lo agradezco. Saiko. Pues no fue nada, le respondía a la vez que mostraba su típica sonrisa de los Son. Momo. Bueno, ya que estamos todos aquí, ¿por qué no vamos a... ¿Eh? ¿Qué pasa, querido? Lo decía al ver a Saiko muy serio. Saiko. Puedo sentir varias presencias y no son buenas. Akame. Es verdad, yo también la presiento. Es Deat. No solo eso, en esa zona está la colección de Magics del Multiversos Perdidos. Momo. ¿Multiverso perdidos? Trem. Son objetos de varios universos que desaparecieron, desde la más pequeña cosa hasta la más grande y poderosas. Akame. Trem y Ram, lleven a la señorita Momo y su hija a una habitación segura. Ram. ¿Qué hay de ustedes? Es Deat. Nosotros iremos a por ellos, le respondía a la vez que todos asentían lo dicho. Así los tres fueron al lugar en donde se encontraban con los villanos, en donde seguían tratando de entrar. En otro lugar, yo junto a Yudai terminamos de colocar el último cartel de recluta de asistentes. Yudai. Bien, este fue el último jefe, ya es tiempo de volver. Matix. La verdad que sí, amigo, y sabes, fue buena idea de... Fue interrumpido por sentir que algo muy malo pasaba. Yudai. Jefe. ¿Qué pasa? Lo decía al ver al rubio de esa forma. Matix. Hay que volver y rápido. Así ambos se fueron del lugar volviendo al dojo, en donde escucharon varios golpes y ataques fuertes. Así ambos fueron a ver lo que pasaba y vieron que los héroes y villanos luchaban, mientras que el equipo de Akame y Deat derrotaban con facilidad a los villanos. Matix. ¿Pero qué está pasando aquí? Lo decía con enojo al ver cómo varios villanos estaban en el suelo, algunos con heridas graves. Kurome. Matix, los villanos tramaron un robo en secreto. Yudai. ¿Pero qué es lo que buscan? Seryu. Por lo que sabemos, querían entrar en el almacén de la colección, pero también descubrimos que entraron en otras habitaciones, lo decía con seriedad. Estoplasma. Joven Fernández. Creí que estabas con Olmig. Lo decía algo confundido. Matix. Ese era un clon, yo soy el original, resulta que hice varios clones para terminar mis tareas así por el momento. Espera. Seryu, dijiste que los villanos entraron en las habitaciones, ¿verdad? Lo decía al ver a la chica sentir lo dicho ante. Seryu. Sí, ¿por qué lo pregunta? Matix, lo decía al ver al rubio que salió corriendo a toda velocidad. ¡No! ¡No! ¡Mis deliciosos ramen dorados edición Camino Ninja Corazón Puro que guardaba! ¡Esto no se quedará así! ¡Te has comido mi ramen especial! ¡Cruzaste la línea! Matix. Yo estoy muy molesto. Lo decía a la vez que su poder incrementaba salvajemente. En otra parte se podía ver cómo Saiko, Akame y Deat tenían acorralado al científico pelón. Akame. Se acabó, ya perdiste, enano. Doctor Garaki. ¿Eso crees tú? Aún tengo estos, lo decía a la vez que tiraba varios frascos al suelo, en donde se manifestaron varios gnomus, desde voladores hasta gnomus de fuerza bruta. Pero los tres notaron unos de ellos era distinto a los demás, si bien su apariencia era igual al resto, pero Saiko sabía que ese gnomus solo era un calentamiento para él. Saiko. Ustedes encárguense de los demás, yo me ocupo de aquel, lo decía al ver cómo el gnomus se lanzó a atacarlo, lo cual el Saiyan se lo llevó lejos para no destruir el lugar. Doctor Garaki. Jajaja, no importa cuánto ese imbécil luche contra mi gnomus, solo es cuestión de tiempo antes de que el gnomu lo mate, lo decía a la vez que ambas chicas luchaban contra todos los gnomus que habían. Matix. Así que tú, eres el responsable de todo esto, lo decía con una voz fría que heló la sangre del científico al ver que el rubio tenía una mirada de muerte, enojo y rabia.
Doctor Garaki. ¿Cómo me encontraste? Lo decía al ver con miedo al vigilante. Akame. Matix-kun, ¿llegaste a Matix-kun? Se preguntaba al ver la mirada del rubio que solo tenía odio. Pensamiento de Sdeat. Los gnomos se detuvieron. ¿Y lo están viendo solo a Matix? Era lo que pensaba al ver a los gnomos sin moverse. Los presentes al verme que solo moví mi mano para hacer un simple chasquido, todos los héroes y villanos fueron teletransportados al campo en donde todo el mundo veía al rubio estar cerca del científico y también ver cómo Saiko luchaba contra el gnomo modificado. All for one. Maldita sea, el mocoso lo atrapó. All might. Prindete de una vez Villa, no pudo terminar ya que vio que yo estaba agarrando la cabeza de All for One para leer todos sus pensamientos. Matix. Ustedes sufrirán mi furia. Lo decía a la vez que lanzaba a la papa podrida lejos. All might. Joven Fernández, tranquili, ¿eh? Es muy veloz, lo decía al ver que salió a gran velocidad contra el símbolo del mal. Pensamiento de Saiko. El poder de Matrix está aumentando más y más, será mejor ponerle fin a esto. Así Saiko pasó de su estado base al SSJ9, lo cual ayudó a destruir a los gnomos con facilidad dejando solo al gnomo modificado, mientras que yo golpeaba a Fo sin piedad, lo cual comencé a tener mi manto de chakra de una cola. All for one. Esto no es nada mocoso, yo no puedo ser vencido por esto, lo decía mientras le daba un golpe que lo mando lejos. Matix. Veamos si puedes aguantar esto, maldito. La explosión se pudo notar a lo lejos, tantos héroes como villanos no podían creer de cómo el rubio había creado esa gran explosión. Doctor Garaki. No puede ser, el maestro fue. Matix. Destruido, sí, maldito enano, lo decía al ver cómo el científico temblaba del miedo. Doctor Garaki. Ustedes, aún no podrán contra mi gnomo que es un monstruo, lo decía al ver cómo el gnomo tenía aún más poder por los quirks de aumento de fuerza. Matix. ¿Monstruos dice? Saiko. Te demostraré que un verdadero monstruo. Así ambos elevaron su poder. Mente de Matix. Kurama. Kurama. Haz que pague, por todo chico. Así ambos usaron su gran poder. Saiko estaba en Super Saiyajin 10, también conocido como el poder prohibido, mientras que yo junto a Kurama teníamos un poder más allá del conocimiento. La transformación de Kurama era diferente de la habitual, su pelaje era blanco con algunos patrones negros, en cuanto a Matix su transformación era llamativa, su apariencia hacía pensar algunos que era el Jinchuriki del 10 colas combinado con el modo Bikudo. Todos los estudiantes, héroes y el equipo de Akame y Sdeak habían llegado al lugar en donde vieron la situación actual. Izuku. ¿Pero, qué es eso? Lo decía al ver a ambos vigilantes con distinta apariencia. Mirko. Ese poder es muy aterradora. Uraraka. Asui-san, ¿qué te pasa? Lo decía al ver a su amiga estando con miedo. Asui. No lo sé, mi instinto me dice que corra de ellos. Ryukyu. No eres la única, mi instinto de dragón me dice que no me acerque a esos dos. Seryu. ¿Pero quiénes son esos dos? Akame. El de allí es Saiko y el otro es Matix, lo decía con asombro de ver que ambos mencionados no se movían de sus lugares. Bakugo. Ese poder es muy fuerte, lo decía con miedo en su voz. Saiko, ahora pagarás por tus crímenes, maldito. Matix. Pero primero acabaré con tu mascota. Así ambos se lanzaron contra el gnomo, que solo se quedó quieto ya que no tuvo oportunidad de defenderse. La velocidad de ambos era demasiado que nadie podía verlo ya que solo pudieron notar cómo el gnomo había desaparecido de la nada. Doctor Garaki. ¿Qué demonios son ustedes? Lo decía con terror en su voz. Matix barra Kurama. Somos tu final. Saiko. La justicia reencarnada.
Así ambos acabaron con el doctor solo quedando sus gafas en el suelo, mientras que Saiko volvía a la normalidad. Saiko, vaya, al fin se acabó, ¿eh? Lo decía al ver cómo el vigilante todavía estaba transformado. Akame. ¿Por qué Matix-kun no vuelve a la normalidad? Death. Aún está furioso de lo que le hicieron en las habitaciones. Hinata. Creo que ya sé cómo tranquilizarlo, lo decía al ir a buscar algo. Tenten. Pero, ¿qué es eso, Hinata? Lo decía al ver una bolsa que tenía. Hinata. Estos son ramen de edición limitada de otro multiverso. Verán, vi que Matix-kun había guardado varios ramen de edición que le habían regalado. Decidí en ir a ese multiverso junto a Ren para comprarle más si alguna vez quisiera volver a comerlos. Le respondía a la vez sin va a acercarse al vigilante que tenía la mirada perdida. Saiko. ¿Eh? ¿Qué haces aquí? ¿Y qué es eso que tiene? Lo decía estando en pose de combate si algo pasaba. Hinata. Tranquilo, creo que puedo ayudarlo, Matix-kun, mira esto, lo decía mientras que mostraba el ramen que le compro, lo cual pude verlo mientras que volvía a la normalidad. Matix. Mi ramen de edición limitada, pero ¿cómo? Si vi que estaban todos destruidos, lo decía con lágrimas de felicidad. Hinata. Calma Matix-kun, ya todo está bien ahora, solo tienes que descansar, le decía a la vez indicaba a Saiko que se encargue del resto, lo cual el Saiyajin entendía. Saiko. Bien, todo el mundo vayan a descansar, por ahora Matix no podrá continuar con la reacción de hoy, le decía a la vez que todos se iban del lugar, mientras que yo volvía a mi habitación acompañado de Hinata. Fin del one shot.